Muy buenos días, qué alegría poder estar aquí. Les saludamos desde el aula magna del plantel. No has aprendido. Les damos la más cordial bienvenida, saludamos a quienes nos siguen desde las redes sociales de la universidad, les saludamos desde el aula magna del plantel del Valle. Y pues nos da muchísimo gusto saludarles desde la biblioteca del estudiante para presentar pues nuestro primer libro del año. En esta primera presentación, Una vía estrecha en antropología teórica, del doctor Genaro David Sámano Chávez. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y pues bueno, tenemos una mesa que nos alegra muchísimo que esté aquí la doctora Pilar Calveiro Garrido, profesora investigadora del posgrado en Derechos Humanos. La doctora tiene un posgrado en Ciencias Políticas de la UNAM. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla aquí en esta presentación. También nos acompaña el doctor Carlos González, profesor investigador de la Academia de Inglés, doctor en Filosofía de las Ciencias de la UNAM. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, maestro. Y pues bueno, el doctor Genaro David Sámano Chávez, quien es el autor de este libro, es profesor investigador de la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Maestro, qué gusto tener el libro y gracias por este gran aporte a la Biblioteca del Estudiante y a la universidad. Gracias al apoyo que nos dieron. Qué maravilla. Bueno, pues vamos a arrancar con la doctora Pilar Calveiro Garrido. Le cedemos el micrófono. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar aquí. Yo me voy a permitir compartir con ustedes un pequeño texto que trabajé para esta presentación. En este texto que hoy presentamos, David Sámano aborda la evolución y las discusiones dentro de la corriente neoevolucionista. El neoevolucionismo es una tendencia teórica de la antropología que, tomando como modelo a las ciencias naturales y en particular a la física clásica, apostó por encontrar regularidades y leyes que la validaran como ciencia y descubrieran las determinaciones eventualmente existentes en el campo cultural. Esta mirada la llevaba a suponer que, y cito, a suponer que todo lo que decide el ser humano está prescrito por ciertas leyes, que serían leyes de la cultura, y que estas leyes serían de carácter científico y que por lo tanto se deberían formular para explicar las prácticas culturales. A partir de una breve reconstrucción histórica, este libro recupera distintos momentos de esa escuela, resaltando las aportaciones iniciales de Gordon Childe, quien, rechazando las visiones de un determinismo radical, como la de Leslie White, afirmaba que, cito, la tradición hace al hombre, pero es igualmente cierto que el hombre hace las tradiciones. Sin embargo, el mismo Childe concluía que esas tradiciones tenían un carácter finalmente determinante sobre la conducta general de los miembros de una sociedad. Por otra parte, mientras algunos neoevolucionistas se basaron, cito, en que las creencias de una sociedad se explican solo a partir de factores económicos, tecnológicos, demográficos o energéticos, otros criticaron esa perspectiva, vinculándola con un cientificismo anacrónico que nos aleja de la comprensión de lo que la humanidad realmente es, como dice David en el texto. Estos también proponían salir de la simple explicación causal, basada en variables dependientes e independientes, para incorporar la multicausalidad, la probabilidad,
la relacionalidad y la indeterminación. Por fin, se llega a cuestionar también la noción de evolución, que sugiere una flecha progresiva de los procesos sociales y culturales, normalmente pensada y construida con una visión eurocéntrica, en lugar de pensar en devenires culturales múltiples y diversos. Por fin, ya Popper había considerado que si bien la predicción era importante, las leyes de tipo científico no resultaban pertinentes para hacer predicciones en el campo de las ciencias sociales e históricas que terminaban por resultar triviales este tipo de supuestas predicciones. Llevaba así la discusión a un asunto central: el hecho de que el conocimiento científico no se restringe al establecimiento de leyes de carácter general. En este libro, el profesor Sámano le presta particular atención a la combinación entre ciencia y humanismo que en la antropología se encuentra en autores como Ángel Palerm. Esa perspectiva permite articular tendencias y regularidades condicionantes junto al reconocimiento de la acción humana intencional para la transformación de la realidad, es decir, formas de condicionamiento junto a prácticas de libertad. Y en este texto, Sámano se pronuncia explícitamente por, dice, un nuevo humanismo multicultural y no etnocéntrico. Es desde ese interés que se recupera a los autores neoevolucionistas posteriores a la construcción del paradigma de la complejidad, quienes adoptaron un, dice, enfoque que concibe a la cultura y al cambio cultural como procesos energéticos con alto grado de indeterminación. Se trata entonces de un neoevolucionismo no lineal, basado en la teoría de las estructuras disipativas de Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química de 1977, cuyo trabajo se orientaba a la comprensión de procesos irreversibles, es decir, de fenómenos que no están sujetos a repetición, ni por lo tanto a leyes de carácter general. El texto que hoy comentamos opta por, dice, seguir la vía estrecha entre un mundo regido por leyes que no otorgan lugar alguno a la novedad y un mundo absurdo, acausal, donde nada puede ser previsto en términos generales, según palabras del propio Prigogine. Sostiene, en cambio, que todo puede verse como una forma energética que fluctúa más en la medida en que se aleja del equilibrio termodinámico, de manera que entropía y negentropía, es decir, los procesos de organización y desorganización de los sistemas, se producen y combinan de manera simultánea. Desde la perspectiva de Ilya Prigogine, expuesta en su obra La Nueva Alianza, esa nueva alianza que propone implica, antes que nada, un cambio de relación entre el ser humano y la naturaleza en el proceso de construcción del conocimiento científico. Prigogine sostiene que la actividad científica debe pensarse como un diálogo experimental con la naturaleza, una interacción entre conceptos teóricos y observación que comprende preguntas y respuestas para alcanzar procesos de comprensión y de transformación. Para que ese diálogo sea posible, es necesario partir del hecho de que la naturaleza responde cuando le preguntamos, y hay que escucharla. La naturaleza no está muerta, no es un objeto pasivo y mucho menos un autómata repetitivo. Su devenir es complejo, en el sentido de que comprende un exceso de relaciones y no está sujeto sin más a leyes simples e inmutables. Si bien hay un conjunto de fenómenos que obedecen a ciertas leyes y pueden ser matematizables, hay mucho más que eso en el mundo de la naturaleza.
Prigogine muestra que, a medida que se desarrollan las ciencias naturales, se acercan a la comprensión de que la naturaleza es múltiple, que comprende evoluciones, crisis, inestabilidad, tal como ocurre con los sistemas sociales de los que formamos parte. Asimismo, también en la naturaleza la irreversibilidad es central y todos los procesos que tienen esta característica resultan inatrapables bajo el formato de la determinación y de las leyes de carácter general. En consecuencia, Prigogine concluye que los procesos de inestabilidad, espontaneidad e irreversibilidad que conocíamos también en el campo de las ciencias sociales, también son inherentes a los procesos naturales. Si bien existen otros que pueden ser comprendidos desde la legalidad, el mismo Prigogine nos advierte que la reversibilidad y el determinismo son solo casos particulares, mientras la irreversibilidad y la indeterminación se pueden considerar como la regla aún en el campo de las ciencias naturales. Esta nueva alianza que propone implica entonces entablar un diálogo con la naturaleza que, en lugar de interrogarla como si fuera un autómata sujeto a leyes que solo es necesario descubrir, pueda reconocer en ella esos procesos complejos que incluyen la indeterminación y la incertidumbre. En consecuencia, la ciencia no sería una suerte de lucha contra el desorden y la indeterminación, sino que los incluye como parte de la comprensión del mundo. La nueva alianza propone a la vez una reformulación del papel de la ciencia y del científico. Ilia Prigogine sostiene que la ciencia es parte de la cultura y sus descubrimientos solo tienen sentido dentro del contexto cultural que los produce, de manera que el científico no es un ser que observa desde fuera, desde una extraterritorialidad imposible, sino que está inscrito en el mundo que explora. Está influido por su contexto cultural e incluso ideológico, así como por las posibilidades y limitaciones de su tiempo. En consecuencia, ciencia y científico están inmersos y son parte de las relaciones sociales de poder dentro de las que se produce el conocimiento. Como si fuera poco, la teoría de la complejidad también modifica la noción del tiempo. En primer lugar, rompe la equivalencia entre pasado y futuro, como se desarrolla en este libro, lo que incide de manera directa en el estudio de la historia y la antropología. Por otra parte, en lugar de un único tiempo lineal, señala la multiplicidad de los tiempos, desde el tiempo irreversible de la evolución, el tiempo rítmico de las estructuras, el tiempo bifurcante de la inestabilidad y el tiempo microscópico. Propone que esta pluralidad de los tiempos opera en cada ser complejo, sea cual sea su dimensión, de manera que rescata a la historia individual y social de un tiempo único y lineal. Como es obvio, desde esta perspectiva, ciencia y filosofía no se contraponen, sino que hay una estrecha correlación entre ambas, sin que una tenga predominio sobre la otra. Se trata, en cambio, de entrecruzar los conocimientos de las distintas áreas y disciplinas, así como con los conocimientos tradicionales. Desde luego, estas reflexiones han tenido un fuerte impacto no solo en la antropología, sino en el campo de las ciencias sociales en general, a los que me voy a referir a continuación, puesto que constituyen mi campo específico de estudio. A mi juicio, las aportaciones de Edgar Morin en torno al paradigma de la complejidad hacen lo que podríamos llamar una traducción interesante de estas discusiones en el ámbito de las ciencias sociales. La complejidad no es sinónimo de algo oscuro o enredado. Nos habla más bien de que en todo fenómeno, ya sea macro o microscópico, existe una cantidad extrema de interacciones
que solo podemos abarcar parcialmente. Justamente por ello, el conocimiento nunca alcanza la totalidad del fenómeno. En consecuencia, Edgar Morin propone que es preciso abandonar la pretensión de que podemos alcanzar un conocimiento total, y junto con Teodoro Adorno afirma que la totalidad es la no verdad, ya que todo conocimiento debe asumir su incompletud e incorporar la incertidumbre. No se trata de eliminar la simplicidad, pero sí de rechazar cualquier forma de reduccionismo en la comprensión y explicación de los fenómenos. En este sentido, Edgar Morin, al igual que Prigogine, parten de una crítica al paradigma simplificador de la ciencia positivista clásica, que se ha separado de la filosofía, se ha especializado de manera creciente y con ello ha producido una fragmentación del conocimiento. Como no puede concebir la unidad entre lo uno y lo múltiple, procede o bien unificando y anulando la diversidad, o bien separando los campos del conocimiento sin recordar la unidad que los conecta. De la misma manera, separa al observador de la cosa observada en la búsqueda de una dudosa objetividad que excluye la compleja relación entre objeto y sujeto. Suele caer así en un cientificismo estrecho o en un ensayismo carente de sustento. El paradigma de la complejidad recupera la teoría de sistemas como posible modelo interpretativo en el campo de los sistemas sociales, pensando siempre en sistemas abiertos, semejantes a los sistemas vivientes. Se trata, por lo tanto, de sistemas que encuentran una estabilidad relativa gracias a la apertura con su medio, del que dependen y a partir de lo cual regulan los procesos de apertura y clausura con respecto a él. Son sistemas autoorganizados que incorporan procesos de organización y procesos de desorganización, y lo hacen de manera simultánea. El mundo se organiza desintegrándose, dice Edgar Morin, observando el cosmos, pero también los organismos vivientes o las sociedades donde ocurre lo mismo. Esta aparente paradoja no es tal, sino que muestra la convivencia de procesos contrarios y opuestos, que sin embargo se alimentan recíprocamente. Desde mi perspectiva, esta es una de las grandes aportaciones del pensamiento complejo. Organización y desorganización, vida y muerte, autonomía y dependencia son opuestos no solo complementarios, sino que se potencian entre sí. En este sentido es que frente al paradigma simplificador que obliga a una disyunción, a determinar si un proceso organiza o desorganiza a una sociedad, si una determinada práctica favorece a la vida o a la muerte, si una comunidad es autónoma o heterónoma, permite reconocer la convivencia y la mutua dependencia de procesos solo aparentemente antagónicos, de la misma manera que reconoce en el sujeto una mezcla de autonomía, libertad y heteronomía. Este reconocimiento de la asociación de términos antagónicos y complementarios, de la dualidad en la unidad o principio dialógico, se une a otros dos principios igualmente relevantes desde mi punto de vista. La complejidad reconoce que en virtud de los procesos de organización y desorganización, los sistemas se autoorganizan y autoproducen, generando equilibrios siempre inestables. Por último, el principio hologramático propone que así como la parte está en el todo, también el todo está de alguna manera en la parte, de forma que podamos enriquecer el conocimiento del todo por las partes y viceversa. Estas son algunas de las implicaciones de la teoría de la complejidad para las ciencias sociales y que en este libro se abordan desde las transformaciones
del neoevolucionismo para la antropología. Nos dice David Sámano que esta corriente filosófica, después de un largo recorrido por el positivismo, por las discusiones entre determinismo y humanismo en el campo de la epistemología y otras, encuentra justamente en la complejidad, a través de Prigogine, una alternativa para reconocer la coexistencia de dimensiones contrapuestas y complementarias. Es decir, dentro mismo del discurso científico contemporáneo, validado por las ciencias naturales y sociales, encuentra su posibilidad de incorporar la complejidad a través de esta vía estrecha, dice Sámano, entre la regularidad y la incertidumbre, que sin embargo parece ensanchar la perspectiva epistemológica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pilar Calveiro, por esta presentación. Muchísimas gracias. Y vamos a darle la palabra al maestro Carlos González. Por favor. Muchas gracias David por la invitación y muchas gracias por un libro tan interesante que realmente me parece muy recomendable la lectura para nuestros estudiantes, evidentemente sí para los de filosofía, pero creo que también es muy interesante para muchos otros estudiantes de las demás carreras en humanidades y ciencias sociales e incluso en otras áreas, ¿no? Porque justamente yo quisiera hacer un par de comentarios más de una perspectiva de la filosofía y de la filosofía de la ciencia. David trata aquí varios problemas importantes en la filosofía y en la filosofía de las ciencias europeas, que bueno, ese es nuestro contexto y también más adelante mencionaré un poco de por qué me parece importante pensar en lo europeo y en lo no europeo también. Como ya mencionaba Pilar, un problema filosófico central aquí en esta historia de la filosofía europea ha sido el problema entre el determinismo y el libre albedrío. Y además, este problema, curiosamente, parece tener una raíz muy importante en el proyecto aristotélico, que también, como bien decía Pilar, ha sido dominante en la historia de la filosofía europea, muy probablemente por causas políticas. La adopción de la Iglesia Católica a través de Tomás de Aquino, del proyecto aristotélico como un proyecto que podía estar a la par del prestigio que ya se le concedía al proyecto platónico, en fin, ¿no? Por eso en la historia de la filosofía europea, tanto Platón como Aristóteles son la cima de la filosofía griega, dejando de lado a varios otros, ¿no? Bueno, en fin, el proyecto aristotélico también está relacionado con una serie de problemas de filosofía de la ciencia europea interesantes, de los que trata acá David, que tiene que ver justamente con la unidad o no de las ciencias nuevamente de origen aristotélico, ¿no? Las ciencias europeas siguen ese proyecto que inició Aristóteles de disciplinas distintas, empíricos, racionalistas, en fin. Y bueno, en tiempos más recientes con este desarrollo de los proyectos, por ejemplo, newtoniano, en fin, empezó a cuestionarse si había unidad o no, si era posible, si las ciencias sociales eran una cosa distinta a las ciencias naturales o no, o estaban haciendo, a veces incluso se llegó a pensar que estaban haciendo otra cosa que no era ciencia, porque no encajaba en los modelos explicativos deterministas a los que parecía apuntar el proyecto newtoniano, etcétera, ¿no? David hace mucho de todo esto enfocándose en el caso de la antropología, y eso además nos ayuda a conocer a quienes no hemos estado tan cerca de esta disciplina,
cómo se ha dado parte de este debate en esa área que es muy importante, en particular la antropología cultural, de la que evidentemente a todos los estudiantes de humanidades y ciencias sociales nos debería interesar la teorización, el estudio de la cultura y la propia cultura, posiblemente con otras cuestiones humanas. Podría ser todo lo humano o no, eso es parte del debate, o lo característicamente humano podría ser la cultura, en fin. Por eso es tan interesante ver también estas discusiones importantes en la filosofía general y en la filosofía de la ciencia europeas desarrolladas en el caso de la antropología cultural. Y también, como Pilar muy bien decía, David llega al punto más contemporáneo, aunque empieza efectivamente con un desarrollo histórico de la antropología cultural, se centra mucho en estos desarrollos recientes donde incorporan las ideas de la complejidad en la antropología cultural. Y efectivamente las ideas de complejidad, ya sea por Prigogine o por Morán, son una vía para evitar la aparente o el problema que se había venido discutiendo de entre determinismo y libre albedrío, y es una vía muy interesante para salir de esa contradicción. Pero no solo eso, también son una vía para reunificar filosóficamente a las ciencias europeas. No creo que sea necesario que explique más, porque Pilar lo hizo muy bien, de cómo se da todo esto, pero un asunto adicional que me parece importante es que esta reunificación y dejar de lado el problema entre el determinismo y el libre albedrío, curiosamente, me parece que acerca mucho a la filosofía y a las ciencias europeas a tradiciones no europeas, porque justamente, o tradiciones prearistotélicas también, porque incluso entre los griegos había este tipo de tradiciones y se encuentran también en la antigua China o en la China reciente todavía, se encuentran en India, en el Tantra, en fin, y parecen haber estado también en el pensamiento americano, aunque el pensamiento americano tenemos el problema de que casi no quedan fuentes después de la destrucción de la conquista, en fin, ¿no? Pero bueno, esta versión reciente de las ciencias desde la complejidad, de las ciencias europeas desde la complejidad, parece que también permitiría un diálogo con esas otras tradiciones. Incluso esa retroalimentación que Pilar describía entre la construcción y la destrucción recuerda mucho a filosofías de la India, recuerda mucho al yin y yang del pensamiento chino. Entonces, creo yo que como somos una colonia europea, pero como habitantes no tan centralmente europeos, nos conviene también hacer esa reflexión, ¿no? ¿Qué más hay si conocemos y estudiamos el pensamiento europeo por ese hecho de ser colonia, pero vale la pena también conocer los otros pensamientos y pensar estas perspectivas? Creo que se abren a la posibilidad de dialogar con eso, ¿no? Las perspectivas previas, las perspectivas muy deterministas, en fin, parecían muy cerradas, ¿no? Y lo no europeo, desde la perspectiva europea, era salvajismo primitivo, qué sé yo, algo, ignorancia, etcétera, ¿no? Entonces,
creo yo que es importante, si estudiamos lo europeo, conocer esta perspectiva de la complejidad y también abrirse al posible diálogo con lo no europeo o lo prearistotélico incluso, o sea, en fin. Tengo una pregunta, me intrigó, digamos, viendo, me encantó realmente el texto. Sin embargo, se me hizo un poco extraña las preguntas al final, demasiado lógico-analíticas, cuando creo que hay muchas otras preguntas que se podrían proponer justamente. Pero bueno, me gustaría saber también por qué decidiste poner estas preguntas para el estudiante, ¿no? O para reflexión en clase, Pero bueno, en fin. Y efectivamente, como terminas diciendo ahí, creo que es una aportación muy interesante para este proyecto que tenemos en la UACM de la integración de lo crítico, lo humanístico y lo científico. Muchas gracias, David. Contrario. Gracias Florina. Muy bien. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias a la doctora Pilar y al maestro Carlos por la reseña que han hecho y los comentarios. Realmente me impresionan. No cabe duda, como decía Paul Ricoeur, cuando uno quiere un texto, el texto corre libre y está sujeto a lo que otros lo reinterpretan, lo mejoran, dicen tantas cosas que uno no pensó que estaban implícitas en todo lo que se escribe, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, fascinantes los comentarios. Gracias a Florina, que me apoyó tanto para elaborar este texto, y pues muy honrado me siento con la presencia de todos nuestros compañeros estudiantes y el equipo de difusión, aquí con Javier y con todos los amigos de esa área, ¿no? Yo solo quisiera hacer una pequeña reseña histórica de cómo fue que se me ocurrió este libro, ¿no? Básicamente, el fundamento de este libro es el libro de Ilia Prigogine que se llama El fin de las certidumbres. ¿Se puede acercar el micrófono un poco, profesor? Sí, claro. Espero que se haya oído todo lo que dije antes, ¿no? Agradecimientos a todos. Este libro, el que se llama Una vía estrecha en antropología teórica, su fundamento está en este otro, de Ilia Prigogine, que se llama El fin de las certidumbres. Al final, en el último capítulo de este libro, tiene un capítulo que se llama La vía estrecha. De ahí yo tomé ese nombre, ¿no? Realmente el vuelo que tiene el neoevolucionismo no se compara al que tiene la teoría de la complejidad. El neoevolucionismo, que es la corriente que yo comento, es demasiado occidental, como diría Carlos, es ciencia clásica, ¿no? Sin embargo, yo trato de narrar cómo se enfrentó al problema de que ella, a pesar de que se aferraba en el determinismo y mantenerse en los cánones de la ciencia clásica, tuvo que abrirse al indeterminismo, por más que lo quería defender en el plano de la cultura, ¿no? Entonces, ahora, digamos, el neoevolucionismo, pues como les digo, bastante, yo diría, chata la corriente, sin embargo, supo integrar esta no linealidad que lo puso en frente al pensamiento complejo, la teoría de la complejidad, a Edgar Morin, tantas cosas, ¿no? Ahora, a nivel personal, algo que me viene extrañando es que como que Morin ha sido criticado por otros pensadores del área, sobre todo de la cibernética, y yo diría que este no es una defensa de Morin, hasta cierto punto, de ciertas críticas que le han hecho. No es una defensa directa, pero sí trato de decir, ok, vamos a jugar a que somos pensadores clásicos, positivistas, y van a ver cómo desde ahí también podemos darle un lugar a Morin y a sus conclusiones, ¿no? Más o menos a eso va mi texto, ¿no? Espero tener tiempo veamos un videito que quiero poner aquí y luego vuelvo al tema a ver qué les parece, ¿sí? Entonces, podemos este video.
Este es el segundo vídeo que dedicamos a la aceleración histórica. En el primero, estudiamos cómo el tiempo histórico se acelera. Las cosas cambian cada vez más rápido y eso afecta a nuestra vida. La aceleración se siente primero en las ciudades, por el acceso a la tecnología y también por el intercambio y mezcla entre las culturas. Hablamos de que cada generación se ha formado en un paisaje diferente y cómo la aceleración histórica hace que la distancia entre generaciones sea cada vez mayor. Eso nos podía provocar dificultades de adaptación y propusimos cómo afrontarlas. Y por último vimos que podemos construir nuestra vida guiados por un propósito libremente elegido y no por un paisaje mecánicamente heredado. Hoy cambiamos el punto de vista y nos ocuparemos de las conclusiones a que han llegado diferentes científicos al tratar de medir la aceleración histórica y de proyectar esta tendencia hacia el futuro. Como vimos en el vídeo dedicado a Jacob Nazaretian, la megahistoria trata de comprender la historia cósmica, terrestre, biológica y humana integradas en un mismo proceso evolutivo, en el que se dan etapas entre crisis profundas que se resuelven con un nuevo salto evolutivo hacia una mayor complejidad. Alexander Panov quiso concretar este proceso en números, consignando la fecha de cada salto o transición de fase, y tratando de encontrar una relación matemática entre ellos. Así, encontró que cada nueva etapa era más corta que la anterior, en una proporción constante. Es decir, toda la evolución se puede abstraer en una misma línea con un ritmo común que se va acelerando de forma constante. Esto demostraría que se trata de un proceso con un ritmo interno propio, un proceso automodelado, que no está definido por accidentes externos. Desde este punto de vista, sucesos catastróficos, asteroides y crisis climáticas no determinan un proceso que se amolda de forma precisa a una curva definible matemáticamente. Por ejemplo, un salto evolutivo se daría cuando aparece la vida en el planeta hace unos 3.800 millones de años, hasta que se da el siguiente salto evolutivo de los organismos eucariotas, pasan 2.300 millones de años. De aquí a la explosión cárnica que aparece en los vertebrados han pasado 900 millones de años. Y así, sucesivamente, cada cambio importante se produce en cada vez menos tiempo. Si seguimos el hilo del aumento de la complejidad, la evolución biológica se continúa en la historia humana y en nuestra historia se mantiene el ritmo de aceleración. Desde que aparecen los primeros homínidos hasta la revolución paleolítica, pasan más de 2 millones de años. Y de revolución en revolución se van acelerando las cosas hasta nuestros tiempos, en los que la revolución industrial de mediados del siglo XIX es seguida de la revolución informática en apenas 100 años, y la aceleración sigue y sigue. Panov define una fórmula que dibuja una curva parabólica que en este siglo se convertiría en una vertical. Esto quiere decir que se produciría una singularidad, un suceso nuevo sin ningún precedente anterior. Como la curva recoge toda la evolución geológica, biológica y humana, esta singularidad tendría una trascendencia cósmica. Panov y Nazaretian encontraron que otros científicos habían llegado a conclusiones parecidas por caminos algo diferentes. Se trata de Graham Snooks y Ray Kurzweil. Snooks es un teórico de sistemas australiano que ha desarrollado una teoría sobre el desarrollo de los seres vivos. Para él, los seres vivos desarrollan diferentes estrategias para sobrevivir y prosperar. Cada cierto tiempo se produce una crisis y es necesario cambiar de estrategia para seguir adelante, lo que en la naturaleza se produce por medio de un cambio genético. Sin embargo, en la historia humana, los cambios no vienen determinados por la lenta evolución genética.
sino que se trata de cambios tecnológicos, culturales y de organización social, que se van acelerando de manera que cada nueva etapa dura 1/3 de la anterior. Esta estimación se aproxima a la de Panov, y de hecho este gráfico que hemos mostrado varias veces se denomina vertical de Snooks-Panov. Si se dibuja desde el inicio de la vida hasta el momento actual, el problema es que la mayoría de los cambios se agrupan en una vertical, y para poder apreciar la diferencia entre estas etapas se representa una segunda gráfica solo con la historia humana. Otra manera de representarlo es en una gráfica logarítmica, en el que los cambios de etapa se ordenan a lo largo de una línea diagonal y se pueden apreciar mejor. El estadounidense Raymond Kurzweil es un especialista en computación e inteligencia artificial. Este señor también observa un aumento acelerado de la complejidad y lo aplica al campo de la computación. Muchos de vosotros conoceréis la llamada ley de Moore, que dice que la cantidad de transistores que contiene un microchip se duplica cada 2 años. Es una tendencia que se da en muchos aspectos de ordenadores y otros dispositivos como los móviles, que aumentan sus prestaciones en menos volumen, peso y precio, llegando a duplicarse cada año. Al prolongar esta tendencia en el tiempo, Kurzweil pronostica que el crecimiento de la inteligencia artificial transformará nuestras vidas en todos los aspectos de una manera absolutamente radical. Por ejemplo, se logrará vencer la enfermedad y la muerte, y eso lo llegaremos a ver la mayoría de nosotros. Pronostica que en la década que termina en 2030, la inteligencia artificial será tan capaz como la humana. Pero para Kurzweil, la verdadera singularidad se producirá a mediados de nuestro siglo, cuando las propias máquinas hagan ellas solas el diseño de su próxima generación. Las máquinas crearán máquinas mucho mejores y capaces, y se dará un círculo de realimentación que hará crecer la inteligencia de forma explosiva. Al conectarse nuestra inteligencia de base biológica con la artificial por medio de conexiones como implantes, nuestra propia capacidad se multiplicará de forma extrema. Para Kurzweil, en el futuro, la inteligencia humana no se diferenciará de la artificial y el mundo real no se diferenciará del virtual. Entre los autores que defienden la idea de la singularidad hay diferencias. En muchas ocasiones, las fechas de los cambios de etapa no se conocen con precisión. Por otra parte, la curva cambia según su formulación y según la estimación que se haga de la velocidad de los cambios. Y todo esto afecta al pronóstico de la fecha de la singularidad. José Díaz Fachat es un pensador asturiano que se ha tomado el trabajo de reunir y comparar cuantas previsiones de la singularidad ha logrado encontrar. En esta tabla están las proyecciones de 11 investigadores diferentes que se mueven en una franja de 200 años. La singularidad es, por definición, algo de consecuencias imprevisibles, pero los diferentes autores apuntan a distinto tipo de cambios. Ya vimos cómo Kurzweil se centraba en las consecuencias de la explosión de inteligencia artificial. Panov y Nazaretian tratan el fenómeno desde el punto de vista del balance tecno-humanitario, que ya tratamos en otro vídeo de nuestro canal. La singularidad puede resolverse evolutivamente, como en la expansión del ser humano hacia el cosmos. Puede tomar un camino descendente hasta la extinción de la vida en el planeta, o bien podría tomar un tercer camino conservador, sin destrucción, pero también sin progreso. Ya que la evolución y la historia humana también vienen acompañadas de cambios importantes, de una evolución del psiquismo y de la interioridad de las personas, hay también quienes ven en la singularidad el momento en que se dé un salto de conciencia, un cambio radical del ser humano en un sentido espiritual. A estas alturas, a muchos de vosotros os parecerá que estas predicciones escapan al sentido común. Kurzweil dice que normalmente solemos hacer proyecciones lineales al prever el futuro, apoyándonos en una especie de sentido común intuitivo. Entonces no tenemos en cuenta que los procesos evolutivos se mueven en una curva exponencial, que al principio apenas se distingue de un crecimiento lineal, pero al pasar la rodilla de la curva crecen de manera explosiva.
Nazaretian dice que las proyecciones lineales siempre suelen ser pesimistas y se olvidan de que la evolución se ha hecho a golpe de grandes creaciones, cosas nuevas que aparecen cuando las crisis amenazan la supervivencia de un sistema. La vida viola las leyes de la física y la conciencia rebasa las leyes biológicas. Cuando los cazadores-recolectores del Paleolítico llegaron al límite de los recursos, apareció la agricultura y la ganadería. Cabe preguntarse si un medieval con sentido común habría podido prever hasta dónde hemos llegado ahora. Pero no podemos terminar con este tema sin contaros lo que dicen los críticos de la singularidad. Theodore Moudis trata de medir la velocidad y tendencia del cambio en el pasado. Para ello toma 13 fuentes de datos, como la Enciclopedia Británica o las cronologías de Carl Sagan. Hace un trabajo para reunir coherentemente estos datos en una gráfica. Constata la aceleración de la evolución y la historia, y llega a una línea parecida a la que hemos visto anteriormente. Sin embargo, él hace una proyección diferente. Dice que actualmente las cosas cambian tan deprisa que tenemos dificultades para adaptarnos eficazmente, y que no cabe más aceleración, porque llegaríamos a situaciones absurdas de un cambio de paradigma cada año o menos. Pero en vez de interpretar que la aceleración extrema va a desembocar en una singularidad, dice que cuando esto ha ocurrido antes en la naturaleza y en la historia, se produce una deceleración que de hecho ya está ocurriendo. Moudis estima que la máxima aceleración ya se dio en 1990 y que desde este punto de inflexión los cambios se van haciendo cada vez más lentos. Para Moudis, la generación de los boomers, que es la suya propia, es la generación de la historia que más cambios va a haber en su vida. En la misma línea, el antropólogo ruso Andrei Korotayev estima que ya se está produciendo deceleración desde hace tiempo, como se puede observar en la curva del aumento de la población o del aumento del Producto Interior Bruto global, que en ambos casos se está suavizando. Entonces, encontramos algunas ideas comunes entre los autores que se han acercado a este tema. Una es que la evolución y el tiempo histórico se aceleran. Otra, que el ritmo creciente de cambios evolutivos en la naturaleza se continúa en la historia humana, como un mismo proceso, y que ahora la velocidad del cambio es extrema y que no puede aumentar indefinidamente. Según Panov y Nazaretian, evitaremos el desastre y podremos dar un paso adelante si el avance tecnológico se compensa con la superación de la violencia, de la destrucción del medio ambiente y de las cosas que nos ponen a unos contra otros, alejándonos de la búsqueda del bien común. Nos gusta esta manera de ver las cosas porque, en definitiva, pone nuestro destino en nuestras manos. La aceleración histórica barre con todo y a muchos de nosotros nos produce debilidad y desorientación. Pero tal vez en los momentos oscuros es cuando nuestras elecciones y actos tienen la mayor capacidad de influir en el curso de los acontecimientos. Nosotros no conocemos el futuro, pero sí creemos que un mundo nuevo ya está naciendo. Ojalá este momento único en la historia, en el que se concentran las revoluciones, nos impulse a cambiar a todos para convertirnos en mejores personas. Bueno, gracias. Como ven, este tipo de teorías son evolucionistas, porque, bueno, el evolucionismo lo único con lo que cuenta para hacer sus predicciones es los cambios tecnológicos, y esto está basado en cambios tecnológicos, ¿no? Sin embargo, comparte algo el evolucionismo con las grandes corrientes clásicas como de la física. Tratan de hacer macro teorías enormes, que se pueden aplicar pues de manera general, ¿no? Solo que el evolucionismo hizo generalizaciones sobre el origen y el desarrollo de la civilización humana, y al final de cuentas se encuentra con la singularidad. Y la singularidad los atemorizó a los evolucionistas porque dijeron, y más adelante ya no vamos a poder seguir con nuestras predicciones, y esto se pone muy feo, porque todo es inestable, ¿qué hacemos? Y es ahí a donde recurrieron a la vía estrecha, y ahí nace la vía estrecha, un camino que combina leyes e indeterminismo, determinismo y libertad, ¿no? Y entonces, bueno, ahí encontró la salida a esta
esta corriente, ¿no? Ya para no hacer más largo el tema, ya con el video, más o menos damos una idea de pues de cómo es que surge este libro. El determinismo, pues por ejemplo Descartes y Newton son los mejores ejemplos, y aquí en su libro Ilya Prigogine dice estas grandes construcciones del pensamiento humano, como la que ofreció Descartes y Newton, y hasta Einstein, no dejaron de estar influidas por el tiempo social en el que se encontraban. Tanto Descartes como el mismo Einstein vivían tiempos muy turbulentos. Einstein estaba en las guerras mundiales, y en su intento de refugiarse de esta inestabilidad, crearon estas grandes construcciones deterministas sobre el mundo y sobre el mundo físico, y así se refugiaron en ellas, estaban influidos en ellas. Pero ahora, dice Prigogine, en este mundo, entonces heredamos una imagen de la ciencia solamente determinista, pero no tiene por qué ser así. Se nos olvida que son idealizaciones, y entonces también la parte creativa de la naturaleza quedó oculta. Solo se hizo una descripción determinista y no creativa, ¿no? Y ahí nace, esto nace gracias a los desarrollos de Prigogine en termodinámica no lineal. Ya luego, posteriormente, los evolucionistas lo llevaron al terreno de las ciencias humanas, y bueno, ya es lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, bueno, pues creo yo que ¿cómo le damos sustento epistémico a este intento de combinar leyes deterministas y libertad de elección? Ahí fue el problema. A Morin se le criticó de no ser lo necesariamente científico en todo lo que dice que es maravilloso, se le criticó. Los críticos de él, como algunos otros investigadores, como Carlos Reynoso, por ejemplo, en su libro Antropología y Complejidad, dicen que no, le falta cientificidad, realmente es muy interesante lo que dice, pero no puede haber un diálogo. ¿Cómo vamos a dejar de lado los grandes logros de las ciencias deterministas, ¿no? Y entonces dice, en todo caso, que todo quede entre una negociación entre la hermenéutica y el positivismo, ¿no? Una negociación, dice, ¿no? Bueno, ahí se dio un poquito, pero ¿cómo entender esa negociación, ¿no? Otros dijeron, no, veamos un diálogo entre la dialéctica hegeliana y también el positivismo, ¿no? En mi caso, lo que yo planteo es un diálogo entre el positivismo lógico, pero no lineal, y propiamente la creatividad, la visión moriniana prácticamente de la naturaleza, ¿no? Es lo que estamos planteando. Esto lleva a un problema epistémico fuerte que trato de resolver. La ciencia, para ella hacer un resumen, la ciencia determinista basada en el modelo nomológico de Hempel, que quizás algunos lo conocen, se basa en que si las premisas y las leyes son probabilistas, lo que podamos inferir de ellas también tiene que ser probabilista. Eso es ciencia clásica. Ahora, esta vía estrecha nos invita a pensar que aunque las leyes y los datos sean certeros, no indeterministas, sino bien establecidos, podemos inferir algo indeterminista. Tenemos que hacer esos ajustes para darle un sustento epistémico a la vía estrecha. Eso es algunas de las cosillas que yo trato de plantear ahí, ¿no? El soporte epistémico que le podemos dar al asunto. Y de esa manera entrar en diálogo, por ejemplo, entre esa maravillosa visión que nos presenta Edgar Morin de la complejidad, pero que también dialogue con esta otra parte de manera consistente, ¿no? Ahí aparece, respondiendo a la pregunta de Carlos, ¿cómo es que pones esas preguntas? Bueno, como les digo, yo me mantengo en un positivismo lógico, pero recargado con la cuestión de la complejidad, y planteo
pues como 3 tipos de explicaciones nomológicas, teleológicas y teleonómicas. En todas ellas hay una combinación de leyes y libertad de elección de los actores sociales. Y de esa manera creo que el neoevolucionismo, puede plantearse en términos de un evolucionismo no lineal, que pueda dialogar con esas visiones, como las de Edgar Morin y otras, ¿no? Pero tampoco abandona su trayectoria, ¿no? Eso es lo que intentamos plantear en el texto. Gracias. Muchísimas gracias a los tres y nos gustaría saber si hay algún comentario, alguna pregunta por parte de los estudiantes, del público en general asistente. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues, ¿algo más que agregar de parte de la mesa? Quisiera hacer un comentario sobre esto, la respuesta de David. Sí, gracias, David. Efectivamente, ahora ya me aclaras, lo notaba en todo tu tratamiento de Hempel y demás, ese interés, pero tal vez no es necesario hacerlo compatible con una perspectiva tan racionalista. En mi opinión, un problema también de la tradición europea de filosofía y de ciencia es un hiperracionalismo. Y ese hiperracionalismo se olvida de la experiencia vivida, a la experiencia la racionaliza, o sea, la ciencia experimental no es experiencia vital, sino es experiencia racionalizada. O sea, no acepta una experiencia que no esté racionalizada. Y además se olvida de la intuición, que en contextos más antiguos o no europeos ha sido una fuente epistemológica muy importante, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no podría ser una trampa ser tan racionalista. Bueno, yo creo que la ciencia no solo tiene un papel descriptivo de la naturaleza, sino también tiene un papel normativo. Coincido con Carlos, si nuestra intención es como criticar la visión eurocéntrica, excesivamente racionalista, tenemos que hablar en esos mismos términos para criticarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ciertos argumentos que damos van en esa dirección, digamos, por ejemplo, los argumentos cibernéticos, que mucho de la ciencia no lineal utiliza argumentos cibernéticos, pues nos van a entender esos occidentales tan racionales, ¿no? A lo que voy es que reconozcamos que si queremos cuestionar quién lleva la dirección de este mundo, pues todavía la lleva los oligopolios occidentales. Y si queremos hacernos entender con ellos, pues tenemos que hablar también en sus términos para que nos entiendan, ¿no? En ese sentido veo que conviene hablar incluso en sus términos y vean que sus propias visiones tan excesivamente, pues llamémosle racionalistas, aunque también hay muchas formas de racionalidad, ¿no? Pero bueno, pues es una manera de dialogar con ellos, ¿no? Por eso creo que hasta ahí nada más para eso sirve, no más que eso, solo para ponernos de acuerdo. Yo una cosita, entiendo perfectamente lo que planteas y creo que es importante, pero también creo que hay que pensar en la relevancia de salir de esos términos, de pensar desde afuera, que eso también nos puede dar una perspectiva nueva, diferente. Aquí en el video veíamos como cuando se llega a un determinado, que me gustó muchísimo, como cuando se llega a un determinado punto irrumpen elementos que rompen, que implican no necesariamente mantener esa línea, sino que rompen ese proceso para llevar a otro lugar. Y me parece, y decía, por ejemplo, cómo probablemente lo nuevo ya está aquí y no lo está, y tenemos dificultad para verlo, para observar eso nuevo. Y yo creo que muchas veces eso nuevo es lo que está fuera de la lógica predominante, que sin duda es la que tú estás planteando, ¿no? Claro. Sí, definitivo. Sí, adelante. Claro.
respecto a las preguntas que aparecen. Muchísimas gracias. Sí, con respecto a las preguntas que aparecen al final del libro, creo que la Biblioteca del Estudiante tiene también un poco de responsabilidad ahí, porque le hicimos la sugerencia al doctor de que hiciera esta parte un poco interactiva, de tal suerte de que hubiera una reflexión, no nada más la lectura. Pero como comenta el profesor Carlos, es importantísimo que el profesor que esté trabajando este libro en sus grupos, o los y las estudiantes, se cuestionen si esas preguntas son muy positivistas o tienen de dónde ser críticas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, Carlos podría decir a sus estudiantes: yo no estoy de acuerdo que esta sea la pregunta a partir de la cual se va a reflexionar. Y entonces ahí empezará una discusión que llegaría justamente a hacerse todos estos cuestionamientos complejos, ¿no? De por qué esta y por qué no otra, y tú qué hubieras, vaya, simplemente tu estudiante o tu equipo, qué pregunta es la que harías a partir de esta temática, ¿no? Entonces, pues ya que estamos aquí discutiéndolo, háganse ese tipo de cuestionamientos cuando lleguen a la parte de la reflexión, porque si no, pues se queda nada más en la teoría o en lo que diga el doctor, que está muy bien dicho, pero que se vale ser críticos y cuestionarlo, ¿no? Eso sería, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues queremos agradecerles enormemente su presencia. Recuerden que la Biblioteca del Estudiante pues se debe a los estudiantes, a la comunidad estudiantil. Es un esfuerzo tremendo para hacerles llegar estos materiales, y también les recordamos que los pueden bajar. Tenemos más de 90 libros diversos de diferentes áreas del conocimiento. Pueden ingresar a la página de la universidad y en el buscador buscar Biblioteca del Estudiante, y pues es un espacio con una apertura tremenda para que cualquier persona pueda descargar los libros en PDF o ebook. Y pues bueno, para los estudiantes que desgraciadamente no tenemos un cubículo de la Biblioteca del Estudiante en Del Valle, pero con mucho gusto, si hay interés por algún libro que lo tengamos impreso, con mucho gusto se los podemos acercar. Pues queremos agradecer a los compañeros también de comunicación, la transmisión, a los que nos siguen desde las redes sociales, y pues muchísimas gracias a esta mesa, querido maestro Carlos González, gracias por esta participación. Querida doctora Pilar Calveiro, muchísimas gracias. Y pues al doctor Genaro David Sámano, pues le felicitamos, lo invitamos a que haya muchos otros libros. Gracias por este